Bueno, buenas noches, una vez más, acá en el Centro Mesiánico, en Capital. Como bien hablaba Rick, el punto y contrapunto de esta noche tiene que ver con la existencia o no del infierno. Rick acaba de dar su postura con respecto a que el infierno realmente no existe como infierno, o que no es algo literal. Y mi postura es la que creemos, creo que la mayoría, que el infierno existe. Bueno, la doctrina del infierno es muy controversial dentro de ciertos grupos religiosos. Algunos dicen que el infierno es la aniquilación del alma y del espíritu, que es, la persona se muere a la tumba, pero se termina la conciencia, el alma no sigue viviendo, el espíritu no sigue viviendo, sino que termina todo ahí, todo negro, no hay más allá que la tumba. Esto es lo que dicen algunos religiosos, testigos de Jehová, adventistas, normalmente enseñan esta doctrina. Otros dicen que es un lugar de corrección y de castigo, pero no es eterno, es hasta que uno pague los pecados. Podemos decir la doctrina del purgatorio, de la Iglesia romana. Bueno, en este caso yo preguntaría para qué murió Cristo si nosotros pagamos nuestros propios pecados en un supuesto purgatorio. Cualquiera sea el pensamiento con respecto al infierno, el infierno es la total ausencia del favor de Dios en un alma que se pierde, del amor, de la misericordia. ¿Saben quién fue la persona que más habló acerca de este tema del infierno? El que más predicó acerca del infierno, nuestro Señor Yeshua. Él fue el que más habló con respecto al infierno. El Señor bajó del cielo y repitió continuamente este mensaje, que su muerte en el madero libraría a las personas del infierno. El Señor Yeshua conocía la gravedad del pecado y que la única manera que tenemos los seres humanos de escapar del juicio eterno de Dios era por medio de su sangre derramada en un madero. Él vino a darnos este mensaje. La pregunta sería, si el infierno no existiera, entonces Yeshua no tendría que haber bajado a este mundo, a haber padecido la pasión, el sufrimiento y haber muerto como muere en un madero. Una aclaración importante sobre la palabra infierno. La palabra infierno proviene del latín infernum. Todos sabemos que la Biblia no fue escrita en latín. Originalmente la Biblia fue escrita ¿en qué? En hebreo y en el griego koiné, el griego del pueblo. Ahora, esto inhabilita la existencia de tormentos para los impíos, para los incrédulos, el hecho que la palabra infierno no exista en los originales, porque en realidad lo que estamos tratando de demostrar es que hay un lugar de tormento. Si bien la palabra infierno figura en algunas versiones de la Reina Valera, en el original no figura de esta manera, pero sí se usan otras palabras originalmente para determinar el lugar de sufrimiento eterno. Estas palabras que se usan para esto es Gena, Hades, Seol o Sheol en hebreo y Tártaro. Gena viene del griego Gena y para el nombre y era el nombre de un valle cercano a Jerusalén donde se quemaba basura, y en alguna época, en algún momento también era un lugar donde se hacían sacrificios de niños por medio de rituales paganos, donde hacían pasar por el fuego sacrificando niños a Moloch. Esto está en Segunda de Reyes 23:10, Segunda de Crónicas 28:3, Jeremías 7:31, Jeremías 32:35, habla del Gena, de un lugar determinado. Los escritores judíos emplearon esta palabra Gena para aludir al castigo eterno.
Nuestro Señor y los apóstoles usaron esta palabra ajena en muchos versículos. No podemos leerlos todos porque si no se va a hacer muy largo, pero por ejemplo, Mateo 5:22, Mateo 29:30, Marcos 9:43, Lucas 12:5, Mateo 10:28, Mateo 10:40-42 y 49:50, Mateo 25:41 y 46. En el Nuevo Testamento, Jena fue asociada con la destrucción, con fuego, y esta palabra se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben quién fue que nombró 12 veces esta palabra en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor Yeshua. En el Nuevo Testamento la palabra ajena es usada como una condición y nunca como un lugar. Entonces cuando el Señor hablaba de ajena, no decía el lugar que estaba fuera de Jerusalén donde se quemaba basura, no. Estaba usándola para una condición del alma de sufrimiento. Desde ese lugar se usaba la palabra ajena en el Nuevo Testamento. Después tenemos Hades. Esta palabra aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra Sheol o Seol del Antiguo Testamento. Es la misma palabra. Hades es el griego. Yeshua usó esta palabra 4 veces en Mateo 11:23, 16:18, Lucas 10:15, Lucas 16:23, y las otras 6 veces aparecen en Hechos 2:27 y 31, Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 6:8, 20, 13, 14. ¿Qué era el Hades? Muy bien, el Hades estaba dividido en 2 lugares en el centro de la tierra. Un lugar se llama el paraíso o el seno de Abraham. Luego hay un abismo que divide estos 2 sectores. El otro lado es el Jena o el infierno, el lugar de tormento. Ninguno podía pasar de un lado al otro. Esto lo vamos a ver en un rato en un pasaje. Luego tenemos Seol, que es la palabra hebrea Sheol, y se deriva posiblemente de una raíz que significa hacer hueco. Y fue usada como un lugar común para describir la tumba o donde eran enterrados los muertos, ¿no? Dijimos que una derivación de hacer un hueco, hacer una tumba, enterrar un cuerpo. En el Antiguo Testamento se refiere a la tumba y aparece en Génesis 37:35, Números 16:30 al 33, Salmos 16:10. En las Escrituras, Seol tiene muchos significados, por ejemplo, tumba, el bajo mundo, el estado de los muertos, entre otros. Y se supone que está bajo la tierra. Esto lo confirma Ezequiel 31, 15 al 17 y Salmo 86, 13, entre otros versículos. La realidad más terrible para el ser humano es que nuestro Señor Yeshua enseñó que existe un lugar después de esta vida donde las almas de todos los seres humanos que rechazaron a Dios serán condenados, serán atormentados eternamente en el fuego que nunca se apagará. Algunos grupos religiosos usan como excusa, bueno, Rick compartió un poco esto, que un Dios amoroso, un Dios bueno, misericordioso, nunca castigaría y atormentaría a las personas por la eternidad. Yo pregunto, ¿estamos de acuerdo que Dios es amor? Amén. Dios es amor, pero también Él es justo, eterno y fuego consumidor. Dios castiga al hacedor de maldad. Dios demostró su amor, por ejemplo,